Hola, vamos a comenzar por pensar, definir, acercarnos a una definición de lo geopolítico. La geopolítica es una forma de ver lo político-social, una que nos aproxima a entender este fenómeno sociopolítico en un marco espacial o territorial. En ese sentido, nos distinguimos los que pensamos geopolíticamente de los que piensan lo sociopolítico en términos más institucionales o culturales o sociológicos. Acá nos interesa más ver la interrelación entre lo político, el régimen político, los actores políticos, la dinámica política, con su marco espacial territorial. Lo geopolítico, si lo vemos como un enfoque, algunos lo ven también como una subdisciplina dentro de la ciencia política o de los estudios internacionales, podría ser visto como una suerte de énfasis, ¿no? Donde uno aborda estos problemas desde esta perspectiva. No es contradictorio con otras, no está peleado con lo institucional o con el derecho político o con la sociología política, simplemente enfatiza otras variables y otros marcos y nos sirve para entender algunos problemas específicos. Muchas veces para entender lo internacional, para entender lo estratégico militar, para entender el desarrollo territorial de los estados, la construcción de los estados. En fin, hay un conjunto de eh, fenómenos sociopolíticos que se entienden un poco mejor si pensamos geopolíticamente. El objetivo de este encuentro es acercarnos a la idea justamente de poder pensar geopolíticamente. Veamos algunas definiciones de geopolítica. En primer lugar, voy a hacer una aclaración. La geopolítica ha ido evolucionando a través del tiempo. Podemos trazar dos grandes periodos, ¿no? Un periodo clásico y un periodo contemporáneo. Vamos a empezar por ver algunas definiciones más clásicas. Estas definiciones van a estar mucho más ligadas a un enfoque determinista de la relación entre el espacio y la política, o entre el territorio y la política, mientras que las contemporáneas van a estar más ligadas a una lectura más humanista de la relación entre el espacio y la política, o la política y el espacio. En las definiciones más clásicas, la geopolítica era la ciencia geográfica del Estado, es decir, la información que proveía la geografía, sobre todo la geografía física, el accidente geográfico, la naturaleza, para entender mejor cuáles deberían ser las políticas de defensa, exteriores, de planificación del Estado. De alguna forma se creía que el accidente geográfico determinaba ciertos tipos de políticas e inclusive ciertos tipos de sociedad, hasta de cultura. En una acepción más clásica se creía que si vos eras una isla, como las Islas Británicas, estabas condicionado o directamente determinado a ciertos porvenires o a ciertos modelos de organización política del Estado. O también se creía que si vos eras parte de un país mediterráneo, también tenías este tipo de condicionamientos o determinaciones. Este tipo de acepción, ¿no? La ciencia geográfica del Estado, era obviamente muy cientificista y muy ligada a una idea muy positivista de la relación entre ciencia y política pública. Hay también una definición que no vamos a descartar completamente, pero vamos a tratar de no caer en ella, que es la que asocia casi a nivel de sinónimo geopolítica de política internacional o relaciones internacionales. La geopolítica no es eso, de hecho, como vamos a ver un poquito más adelante, la geopolítica es aplicable a todo tipo de escala geográfica, a la global, a la internacional, a la nacional,
a la municipal, a la provincial. Inclusive uno podría analizar geopolíticamente lo que sucede dentro de un edificio, dentro de un hotel, dentro de un aeropuerto. Uno puede pensar lo espacial político en todo tipo de escalas y magnitudes. No es algo exclusivo de la política internacional. Sin embargo, los usos más frecuentes que se le da a lo geopolítico están asociados a lo internacional, pero no necesariamente tiene que ser así. Segunda definición, entonces, geopolítica como política internacional. Agrego, política internacional de los grandes estados, de las grandes potencias. De alguna forma, esta definición supone también que la geopolítica vendría a ser el nivel más alto de la política internacional, allí donde operan los que tienen capacidad de transformar la geografía política, o sea, las grandes potencias mundiales. Otra definición que no me disgusta dice que la geopolítica es entender lo político en su entorno natural, o lo sociopolítico en su entorno natural. El entorno natural sería el entorno geográfico, espacial, pero poniendo cierto énfasis en la idea de que la geografía o el espacio político es un entorno natural de la acción humana. Este tipo de enfoques, este tipo de definiciones, mejor dicho, las usamos para algunas temáticas muy frecuentes de la geopolítica contemporánea, como son la geopolítica de los recursos naturales, la geopolítica del ambiente y del cambio climático, la geopolítica de la energía, en particular de los hidrocarburos. Eh, no me parece una mala definición entender a la geopolítica de esta manera. Ahora, hay una que me gusta un poquito más, que dice que la geopolítica es el discurso geográfico del mundo como un todo, o el discurso geográfico de la política mundial. ¿Qué significa esta definición? Significa que hay geopolítica cuando hay eh, un mundo entendido como una totalidad. O sea que la geopolítica tiene mucha vinculación con entender lo político en una escala global. Y también supone que esta escala global, este mundo como un todo, no puede ser concebido si no es a través de un discurso político, ¿no? Eh, la escala mundial es inabarcable. Bastante complejo es definir lo que sucede en la política o en la sociedad, en un barrio o en un municipio, imagínense, en una escala mundial. Por lo tanto, precisamos necesariamente hacer enormes reducciones para entender el mundo como un todo, para entender al mundo como un espacio político, y en esas reducciones estamos necesariamente realizando ejercicios interpretativos, proveyendo teorías acerca de cómo ese mundo supuestamente funciona, explicando cuáles son las dinámicas y la forma de espacializar la política internacional de este mundo. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, es decir, durante ese periodo que comienza ya en la Segunda Guerra Mundial, pero se extiende sobre todo una vez que ésta finaliza, entendíamos que el mundo se organizaba en un primer mundo, un segundo mundo, un tercer mundo, que era un espacio de competencia entre los dos primeros. Se hablaba de este y oeste, de norte y sur también en alguna otra calificación casi alternativa a esta teoría de los mundos. Bueno, este tipo de organizaciones, de espacializaciones políticas del mundo, serían algo así como la esencia de la geopolítica para esta definición. Que se la demos a un autor que vamos a ver con alguna frecuencia, que es John Agnew, un autor eh, británico que trabaja en Estados Unidos y que está muy asociado al renacimiento de la geopolítica en las últimas décadas. Hay otra definición también que vale la pena considerar, más asociada a la escuela francesa, que sostiene que la geopolítica es el conflicto de poder por el territorio o en el territorio. Esta es una definición que asocia a la geopolítica con el análisis del conflicto,
pero sobre todo sostiene que solo cuando hay un conflicto de poder tenemos geopolítica. Lo esencialmente geopolítico sería entonces el conflicto de poder. Bueno, ahí tenemos 5 definiciones. Me gustan más las últimas 2. Las últimas 3 también me gustó la del entorno natural. Las 2 primeras, eh, las más vinculadas a geopolítica como sinonimia de política internacional o geopolítica como la ciencia geográfica del Estado, yo las iría descartando para aproximarnos un poco mejor a, a pensar geopolíticamente, ¿no? Creo que ahí tenemos 3 grandes dimensiones, ¿no? El entorno natural, el conflicto de poder y el discurso acerca de cómo se espacializa la política mundial. ¿Qué no es geopolítica? En principio, geopolítica no es lo mismo que relaciones internacionales. Relaciones internacionales es una forma de entender lo geopolítico, que asociamos sobre todo a el mundo de los estados. Las relaciones internacionales entienden que la política internacional está hecha de relaciones y además que estas relaciones son interestatales o internacionales. Podemos decir, lo dijimos al principio, que dado que la geopolítica es multiescalar, la geografía política también lo es como disciplina dentro dentro del mundo de la geografía, no nos vamos a limitar solamente a entender al mundo como parte de una parcelización entre estados, ¿no? El mundo es más complejo que eso. El mundo también está formado por regiones, por bloques, por otro tipo de escalas, como decíamos, ¿no? Las escalas globales, las escalas planetarias, las escalas ultraterrestres. También es muy interesante el fenómeno geopolítico volumétrico, ¿no? Donde no solamente estamos tratando con el nivel de los estados, que es un nivel que asociamos con el estado territorial, sino también entender que existe una espacialización política por encima de la atmósfera y por debajo de la superficie, ¿no? Inclusive es muy interesante la geopolítica del mundo submarino. Por lo tanto, no agota la espacialidad política el mundo de los estados. Pero además, bueno, ni hablar de todo lo que decíamos antes sobre el nivel local o subnacional, una palabra que no nos gusta a los que hacemos geopolítica porque implica justamente entender que lo nacional es la escala de referencia y no es esta la forma en que pensamos lo multiescalar. Pero además, eh, otra razón por la que geopolítica no es relaciones internacionales es porque para pensar geopolíticamente tenemos que trascender la idea de lo internacional. Podríamos decir que el mundo de las relaciones internacionales es una forma geopolítica más, una forma bastante contemporánea y reciente, mientras que la espacialización de la política es un fenómeno milenario que nace casi junto con la política. Los estados, las naciones, son un fenómeno reciente. También había geopolítica antes de los estados y antes de las naciones, y también existe una espacialización de la política que excede el mundo de los estados y las naciones. Aun cuando tal vez entender el fenómeno del Estado y entender el fenómeno de las naciones y del nacionalismo es uno de los temas más interesantes de lo geopolítico, ¿no? No estamos diciendo que no sea ese nuestro tema, pero sí que lo geopolítico es abarcativo y que para entender todo lo que abarca lo geopolítico tenemos justamente que desprendernos de la idea de que el mundo está compuesto por estados y la forma en que estos interactúan, ¿no? Agnew, este autor que mencionábamos hace unos minutos, habla de la trampa territorial, que es una trampa ontológica, epistemológica, que consiste justamente en ver al mundo como un espacio político organizado por los estados, ¿no? Si caemos en este fenómeno del nacionalismo metodológico, que está mal el nacionalismo metodológico, no así el nacionalismo es otra cosa, normativa,
que nos ayuda a entender cómo nacen los estados, pero lo que está mal es entender al mundo como un mundo de estados, ¿no? Eso nos lleva a tener una visión muy superficial de la espacialidad política y también a cometer errores analíticos. Si quieren, más adelante vemos algunos ejemplos de cómo el nacionalismo metodológico, o sea, entender al mundo como un mundo de estados, nos convierte en analistas miopes de la espacialidad política. Tampoco diríamos que geopolítica sea geografía política, ya trazamos una primera distinción, porque la geografía política informa a la geopolítica, pero a la geografía política le interesa mucho más el fenómeno geográfico eh, y cómo lo político constituye una dimensión de la geografía, que es la geografía política. O sea, cómo se organiza lo geográfico, el espacio, políticamente. Acá nos interesa mucho más el fenómeno político, pero además también la geopolítica es una práctica. Eh, y ya vamos a ir a esto, ¿no? Antes de sumergirnos en este mundo de la geopolítica como práctica, me gustaría contarles en 5 minutos, un poquito más tal vez, una historia intelectual de la geopolítica. Eh, la geopolítica, casi tanto como la geografía, y la geografía política como una de las subdisciplinas de la geografía, nacen a fines del siglo XIX, con antecedentes obviamente, ¿no? Antecedentes que nos remontan a, al mundo antiguo, al mundo medieval, pero digamos que como disciplina organizada, nace en el siglo XIX, en la segunda mitad, casi diría fines del siglo XIX, y la primera vez que se utiliza la palabra geopolítica es en 1897, o sea, en las postrimerías de este siglo XIX, donde el mundo descubre la geografía política. En, en estas primeras décadas del siglo XX, la geopolítica se convierte en una disciplina social muy popular, muy extendida eh, y también con mucha influencia en el mundo, en el mundo político. Y eso le dio a la geopolítica, a este periodo clásico de la geopolítica, la geopolítica tan determinista, una aura de asesoramiento de los estados, sobre todo en una época muy oscura de la política internacional, que fueron las décadas del 30 y 40 del siglo XX, que también contribuyeron a crear una suerte de leyenda negra de la geopolítica, ¿no? La geopolítica fue responsabilizada, culpabilizada por, eh, por lo que ocurrió en el periodo belicista territorialista de los fascismos europeos y sobre todo el nazismo. Por lo tanto, esta primera etapa de la geopolítica que podemos entender entre este fin del siglo XIX y 1945, para poner una fecha simbólica, es lo que vamos a denominar el periodo clásico, sobre todo en el hemisferio norte. Este periodo clásico de la geopolítica, tal como decíamos antes, estaba caracterizado por una visión muy positivista, muy cientificista, determinista, biologicista, muy condicionada por la geografía física y por la comprensión del accidente geográfico como determinante del, del, del fenómeno geográfico político. Eh, y además tenía algunas teorías importantes que fueron asociadas en el mundo del orden liberal internacional, ese mundo que nace, que se constituye definitivamente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento del mundo de los estados, de Naciones Unidas,
el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética, dos potencias anticolonialistas y antiimperialistas, ¿no? Aunque después fueron acusadas de darle forma a otra modalidad de imperialismo, pero se oponían ambas dos a el imperialismo territorialista y a la empresa colonizadora que llevaron adelante las potencias europeas, el Reino Unido de Gran Bretaña, la Francia de la modernidad, etcétera, etcétera, en el denominado Tercer Mundo. Bueno, este Estados Unidos, esta Unión Soviética, dan lugar a este nuevo mundo del orden liberal internacional. Parece una paradoja, ¿no? Poner a los soviéticos en este orden liberal internacional, pero bueno, ya hablaremos de eso un poco más adelante. Y digamos que este nacimiento le pone fin en el hemisferio norte a la geopolítica como una disciplina académica. Y junto con esta leyenda negra de la geopolítica, aparece una suerte de cancelación de la misma, ¿no? La geopolítica desaparece de las universidades. En Estados Unidos también en 1947 la Universidad de Harvard cierra el departamento de geografía, un hecho traumático para la historia de la geografía política. Digamos que la geopolítica desaparece como disciplina, como modo de conocimiento, prácticamente desaparece, en el hemisferio norte, en Europa continental, en la anglosfera, por varias décadas en 1945-1947. Ahora renace la geopolítica en las décadas del 70, 80, 90, también en el hemisferio norte, ya como una crítica a la geopolítica clásica, es lo que vamos a denominar geopolítica contemporánea, ¿no? Y esta geopolítica contemporánea, este enfoque renacido en la década del 70 en Francia, en los 80, 90 en el anglosfera, en el mundo angloparlante, es lo que va a guiar nuestra clase de hoy. Esta geopolítica contemporánea tiene algunas características, vamos a resumirlas muy brevemente. En primer lugar, es un proyecto de investigación crítico de la geopolítica clásica. Crítico porque, bueno, hay una crítica obviamente a la acción política que se derivó en el territorialismo de la era de los fascismos europeos. Hay un distanciamiento muy fuerte de toda esa época y de lo que implicó la perspectiva clásica para el desarrollo de estas tesis, la tesis del espacio vital, bueno, un conjunto de tesis que ahora vamos a revisar un poquito mejor. Pero además, la geopolítica contemporánea responde también a una transformación en la geografía política como disciplina académica, por la cual el conocimiento que va a informar al enfoque geopolítico ya no va a ser la geografía física, ¿no? La del accidente geográfico, la del determinismo geográfico físico, sino la geografía humana. La geografía humana, ya en la segunda mitad del siglo XX, va a ser el paradigma central de la geografía política. Vamos a entender que el espacio político va a ser una construcción profundamente política y social, y que toda la espacialidad política responde a una dinámica política. No vamos a definir a las Américas en términos de norte, centro, sur, como si fuera una realidad geográficamente determinada, sino que vamos a entender, por ejemplo, que las diferentes denominaciones que tiene nuestra región, América Latina, América del Sur, Hispanoamérica, las Américas, Iberoamérica, etcétera, etcétera, todas estas denominaciones forman parte de una denominación que vamos a entender como un geopoder. ¿Qué es el geopoder? ¿No? Es justamente el reconocimiento de que
las categorías geográficas que denominan áreas, regiones, bloques y espacios políticos en general están eh, caracterizadas por una determinada orientación e inclusive un determinado interés por parte de actores que tienen capacidad de establecer cuáles son los espacios políticos, sus identidades y sus caracterizaciones. Vamos a entender, por lo tanto, que el proceso de construcción política y social del espacio político es lo que verdaderamente lleva adelante a la geografía política. Además, eh, esta geografía contemporánea, esta geopolítica contemporánea, va a tener una perspectiva eh, mucho más cercana a entender el fenómeno de lo discursivo en el mundo como un todo. Hay también una impronta postestructuralista en la comprensión de lo que es la geopolítica contemporánea, sobre todo en la escuela anglosajona. Bueno, esto significa que el enfoque contemporáneo le va a prestar mucha atención a las representaciones, a las identidades y a las visiones y los códigos acerca de cómo funciona el espacio político. Y vamos a entender en el enfoque contemporáneo que estos procesos sociopolíticos, por ejemplo, la constitución de una nación y un Estado, el regionalismo y la dinámica de la política internacional en estos términos de espacialización, van a ser fundamentales a la hora de entender cómo el mundo como un todo se organiza. Además, en el enfoque contemporáneo vamos a prestarle atención a algunos temas que mencionamos al comenzar esta hora. Bueno, hablamos de la comprensión de la multiescalaridad del mundo, de la multidominialidad, o sea, entender que hay varios dominios en el espacio político y en el espacio geográfico. Vamos a entender, por ejemplo, que existe el lugar como una categoría geográfica importante, que existe el ciberespacio como una nueva espacialidad que merece ser investigada con categorías contemporáneas. Y vamos a entender también que el mundo es mucho más complejo que cualquier tipo de determinismo geográfico, porque entendemos también que las tecnologías de la información, del transporte, el hecho de que vivimos en un mundo caracterizado por las rutas aéreas o por eh, las exportaciones caracterizadas por el transporte marítimo, que ha hecho una verdadera revolución. Entendemos también que el mundo tiene una escala global que ha sido resultante de una evolución en las comunicaciones y por lo tanto esta escala global nos permite entender otro tipo de interacciones sociales. También este mundo contemporáneo, y esta es una de las diferencias que también dio lugar al renacimiento de lo geopolítico, sufrió muchas transformaciones y entendemos, tal vez mejor que hace 100 años, que estas transformaciones fueron motorizadas por el factor político y social. Este renacimiento de lo geopolítico no fue independiente de procesos como la descolonización de África y Asia. Por ejemplo, la Escuela Francesa de Geopolítica, que renace en la década del 70 del siglo XX, tenía por propósito comprender la nueva realidad de la Francia descolonizada, ¿no? La Francia que había atravesado por ejemplo, la independencia de Argelia, ¿no? ¿Qué es Francia en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, esa es una de las preguntas motrices de la nueva geopolítica francesa. Lo mismo sucede con la angloesfera. No casualmente muchos de los nuevos autores de la geopolítica contemporánea
provenían de las Islas Británicas, porque Gran Bretaña sufrió una transformación enorme en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pasa de ser un imperio global, un imperio mundial, a ser las Islas Británicas, bueno, con territorios de ultramar esparcidos por todo el planeta Tierra, entre ellos nuestras Islas Malvinas ocupadas, pero no estamos hablando de la gran potencia mundial que era antes, sino una nueva Gran Bretaña que, por ejemplo, estaba atravesada hoy por los nacionalismos de las Islas Británicas europeas, ¿no? El nacionalismo escocés, irlandés, galés. Bueno, hay nuevos fenómenos que suceden justamente allí donde renace la geopolítica como enfoque eh, que presta mucha más atención que en el pasado al fenómeno político y social. También tenemos grandes transformaciones geopolíticas, geográfico-políticas y geopolíticas también, en el continente europeo, ¿no? Eh, la balcanización y posterior desintegración de la Federación Yugoslava, de la Unión Soviética, la unificación alemana, el fenómeno de Checoslovaquia, la Unión Europea, ¿no? La formación de una nueva unidad política en Europa. Bueno, todo esto, sin dudas, puso a pensar nuevamente las cabezas geográfico-políticas y dio lugar a nuevas teorías para poder entender el fenómeno espacial internacional a la luz de todas estas transformaciones geográficas que fueron motivadoras de nuevas preguntas y de nuevos enfoques analíticos. Bueno, tenemos también en en este nuevo pensar geopolítico de fines del siglo XX, una distinción entre una geopolítica formal, una geopolítica práctica y una geopolítica popular. Esta distinción se la debemos a un autor muy influyente que para muchos es el, el, el padre de la geopolítica crítica, bueno, en parte porque él la denominó así, que es un autor de origen eh, irlandés, que es Gerard Toal, que también trabaja en Estados Unidos al igual que Agnew. Toal fue el que definió a la geopolítica crítica, según esta definición que les di antes, no de un discurso político, de un discurso geográfico de la política mundial. Bueno, esta definición de Toal tenía en primer lugar un sentido que era, en principio, definir a la geopolítica formal. La geopolítica formal es aquella que se produce en los centros de investigación, en la academia, en las universidades, que está constituida por los papers, las revistas académicas como Geopolitics o Political Geography, ¿no? Las principales publicaciones en inglés sobre geografía política y geopolítica, que se encuentran entre las principales revistas académicas de los estudios internacionales también, que bueno, es una práctica académica que toma toda la distancia posible respecto de las subjetividades nacionales y nacionalistas de los autores que la piensan y que nos permiten analizar estas construcciones, elaboraciones, estos discursos acerca de la política mundial. Junto con esta geopolítica formal o académica, tenemos también la geopolítica práctica, ¿no? Esta segunda modalidad. La geopolítica práctica es la que hacen los actores geopolíticos, fundamentalmente los estados, pero también otros actores geopolíticos, empresas, regiones, etcétera, etcétera. La práctica geopolítica muchas veces es llevada adelante por los políticos, las burocracias especializadas de los estados, ¿no? Los diplomáticos, los militares, los agentes de inteligencia, todos aquellos que de alguna forma construyen la geopolítica práctica. Y también está esta tercera modalidad, la geopolítica popular,
que es también un proyecto de investigación, ¿no? Entender cómo la cultura popular está cargada de categorías y conceptos geopolíticos. Por ejemplo, entender cómo el cine, las series, eh, en fin, todo tipo de producto cultural, sobre todo de carácter masivo, está atravesada por las nociones geopolíticas de una época determinada. Si vamos a la segunda modalidad, la modalidad de las prácticas, también podemos distinguir tres tipos de práctica geopolítica, ¿no? Por un lado, la geopolítica en sí misma, por otro lado, la antigeopolítica, y en tercer lugar, la contrageopolítica. ¿Qué vendría a ser la geopolítica como práctica? Bueno, la geopolítica como práctica es algo así como la ciencia de la construcción de soberanía. Soberanía territorial sobre todo, ¿no? Los estados, otros actores con poder, construyen soberanías en el espacio y de esa forma construyen el espacio político o el territorio político. Aquel que, como veíamos en la definición hace unos minutos, la definición de la escuela francesa, aquel cuya construcción soberana es conflictiva. No vamos a encontrar ningún proceso de construcción de soberanía política que no sea conflictivo. El conflicto puede ser violento, en general lo es, o no violento, pero puede darse también en otro marco, seguramente muy tenso, pero siempre se crea una soberanía política sobre la base de un conflicto, ¿no? Yves Lacoste, el fundador de la geopolítica, de la escuela geopolítica francesa en la década del 70, decía un poco poéticamente que las fronteras son las cicatrices del territorio. ¿Y esto por qué? Porque, decía Lacoste, no hay ninguna frontera que no esté hecha sobre la base de un conflicto. La independencia de un territorio, la formación de un nuevo país justamente como parte de esa independencia, es un fenómeno seguramente conflictivo, ¿no? Me cuesta mucho recordar en este momento un proceso de independencia que haya sido completamente pacífico. Ha habido, sin duda, sobre todo más recientemente, algún que otro proceso independentista basado en algún referéndum. Es muy infrecuente. Por lo general, los procesos de independencia, de separación de una espacialidad política para constituir una nueva soberanía, son violentos. La otra parte también de la construcción de la soberanía, que tiene que ver con la integración, también es un proceso bastante violento. Menos violento que la separación, pero también involucra cierta forma de violencia. Bueno, Agnew dice justamente que la constitución de una soberanía tiene dos grandes etapas, la separación y la integración. La separación sería, por ejemplo, la independencia. La integración sería, en Argentina, por ejemplo, la construcción del Estado. Si pensamos argentinamente estas dos fases, diríamos que una sería el proceso de independencia de 1810-1816, más las décadas posteriores que dieron lugar a estas guerras intestinas en torno a cómo se organizaba el Estado y, bueno, y también la defensa de la independencia, ¿no? Que se prolongó durante algunos años posteriores a 1810-1816. Y también tenemos como segunda fase de la construcción de la soberanía argentina, bueno, la construcción del Estado, que tuvo varios episodios e hitos, pero podemos decir que el más importante lo podemos situar en, bueno, 1880, la llegada de Roca, posterior a, a la Constitución de 1853 y todo ese proceso de construcción del Estado argentino, que también implicó, por ejemplo, que el Estado argentino se convierta en el legítimo monopolio de la fuerza, ¿no? Recordemos esa definición weberiana del Estado, ¿no? El territorio, población estable, gobierno legítimo, se le agrega también como cuarta variable post-weberiana, pero ya hoy casi la consideramos parte de la definición weberiana,
el reconocimiento internacional. Bueno, todos estos fenómenos de construcción del Estado también forman parte de todo este proceso de construcción de la soberanía. Bueno, podemos decir entonces que eh, todo esto forma parte de la práctica geopolítica. ¿Qué es la antigeopolítica entonces? Dijimos que había tres modalidades, ¿no? La geopolítica, la antigeopolítica, la contrageopolítica. Ya definimos la práctica geopolítica. Ahora vamos por la segunda, la práctica antigeopolítica. Para algunos autores, eh, Paul Routledge, por ejemplo, la antigeopolítica es la resistencia a la geopolítica del Estado o de otro actor con poder, pero vamos a pensar sobre todo en el Estado. A veces, dado que el proceso de construcción de una determinada soberanía o las modalidades de reafirmación que va adquiriendo el proceso de construcción de una soberanía, eh, a veces estos procesos son resistidos por algunas poblaciones, algunas comunidades, algunos actores sociales, pero a veces estos actores no tienen otro móvil que simplemente resistirse o oponerse a la geopolítica del actor con poder territorial. Por ejemplo, el movimiento de derechos civiles liderado por Martin Luther King en Estados Unidos, el movimiento de los afroestadounidenses, es considerado un ejemplo de antigeopolítica, ¿no? Porque el régimen de segregación racial que estaba rigiendo en el sur de los Estados Unidos era una práctica geopolítica, ¿no? Que organizaba el espacio político en términos segregacionistas, ¿no? Donde, por ejemplo, había espacios para blancos y espacios para negros. Bueno, ya sabemos cómo funcionaba todo eso. Y Martin Luther King se oponía a esta geopolítica, a esta espacialización política, pero no proponía una alternativa. Martin Luther King, de hecho, apelaba a los derechos civiles, apelaba a la Constitución estadounidense para basar, legitimar, justificar la acción política de su movimiento de resistencia. Él simplemente se oponía a que hubiere un régimen de segregación que para él era una suerte de evolución patológica, diríamoslo así, de la República estadounidense. También podemos decir que algunos ecologistas, algunos ambientalistas, se resisten a la geopolítica del Estado, por ejemplo, cuando se oponen a la ley de minería o a una determinada política pública orientada a la explotación de los recursos naturales, ese discurso anti-extractivista se denomina, ¿no? Pero, por lo general, muchos de estos movimientos ecologistas o ambientalistas lo que hacen es simplemente oponerse a que suceda. Dicen, no a la mina, no a tal o cual política de recursos naturales. Se oponen, no quieren que suceda algo. Es antigeopolítico. Bien, nos quedaba por definir una tercera modalidad que sería la contrageopolítica. Esta es de formulación un poquito más nueva y para algunos la existencia o no de la contrageopolítica es un debate. Pero podemos definirla así. La contrageopolítica es una forma de antigeopolítica que propone un arreglo alternativo. Por ejemplo, algunos pueblos originarios en América Latina o América del Sur se oponen a la geopolítica del Estado en nombre de lo que denominan derechos ancestrales, pero además de oponerse y resistir a la geopolítica del Estado, proponen un arreglo alternativo. Por ejemplo, eh, la administración por parte de las comunidades o de estos pueblos originarios de tales o cuales territorios en
determinadas regiones que son consideradas portadoras de un valor simbólico antiguo o ancestral. Acá ya no es simplemente la oposición a la geopolítica del Estado, porque acá hay una propuesta alternativa. De hecho, también hay quienes llaman a esto una altergeopolítica. Algunos dicen, por ejemplo, entonces que el movimiento mapuche sería, en el sur de Argentina y Chile, sería contrageopolítico. En la medida que hagan esto, de que propongan un arreglo alternativo, serían eso, movimiento contrageopolítico. Si simplemente se resistieran, serían antigeopolíticos, a secas. Ahora bien, supongamos que el movimiento mapuche en el sur de Argentina, además de oponerse a la geopolítica del Estado argentino y además de proponer un arreglo alternativo, propone independizarse del Estado argentino y construir un nuevo Estado mapuche. En ese caso ya no sería ni antigeopolítica ni contrageopolítica, ya sería una geopolítica mapuche, porque sería la búsqueda de la construcción de una soberanía territorial sobre la base de una separación y una ulterior integración de las partes separadas. Sería no muy distinto que la geopolítica argentina del siglo XIX, que construyó la argentinidad y el Estado argentino independiente. Bueno, vamos a pasar a otro punto. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hicimos hasta acá en estos 45 minutos. Por un lado definimos geopolítica, luego hicimos una breve historia de la geopolítica clásica y la contemporánea, una breve historia intelectual. No hablamos mucho de América Latina en esa historia, pero tendremos la oportunidad de hacerlo en otro video. Luego definimos los 3 tipos de geopolítica según Gerard Toal, y luego también definimos 3 modalidades de práctica geopolítica en esta línea. Ahora vamos a pensar en qué consiste la espacialización de un fenómeno a escala mundial. Esta idea de pensar lo espacial, lo político en términos espaciales de escala mundial, para muchos, por ejemplo, para la geopolítica contemporánea de estos autores que mencionaba al comienzo, los que ven y estudian sobre todo el discurso geopolítico mundial, para muchos esta es la tarea principal de la geopolítica contemporánea. Entender cómo se espacializa a escala mundial determinados fenómenos. Esta espacialización acude muchas veces a modelos, a estructuras y a sistemas. Seguramente son palabras que les suenan de otro tipo de aproximaciones en ciencias sociales. Aquí vamos a hablar específicamente de modelos, estructuras y sistemas geográfico-políticas, ¿no? Modelos, estructuras y sistemas de espacialización política. Cuando decíamos que para pensar el mundo como un todo teníamos que recurrir necesariamente a reducciones y a formas de entender el mundo como un todo, para poder explicarlo, mostrarlo y también legitimarlo y justificar las acciones de los actores con poder, bueno, estábamos dándole vueltas a la palabra modelo. Ahora, un modelo también nos remite a una formulación particular, porque un modelo, por lo general, es una visión geopolítica que está siendo elaborada por alguien que nos propone entender al mundo de tal o cual forma. Suele ser una elaboración formal, un modelo, ¿no? Aunque también vamos a encontrar que hay elaboraciones de modelo que son prácticas. Vamos a revisar una de las primeras
modelizaciones formales de la geopolítica que se la debemos al autor más importante probablemente del periodo clásico, que es un geógrafo político británico llamado Halford Mackinder, para muchos el geopolitólogo más famoso de toda la historia. Mackinder nos proponía un modelo estratégico. De hecho, Mackinder también es el fundador de esa rama de la geopolítica que es la geoestrategia. Mackinder nos proponía ver al mundo en términos de un mapa. Sobre todo, Mackinder nos propone esto en un texto muy famoso que se llama El pivote geográfico de la historia. En este texto, Mackinder nos presenta un mapa del mundo que organiza el territorio mundial en términos de las llamadas tierras emergidas, o sea, los continentes. Mackinder es un gran pensador del mundo territorial. No está tan preocupado por el mundo del mar, ni por el mundo aéreo, ni por el mundo ultraterrestre, un mundo que le resultaba completamente ajeno. Obviamente tampoco sabía nada Mackinder del ciberespacio, tampoco le importaban mucho los lugares socialmente construidos, los puntos emblemáticos, ¿no? La importancia de la Plaza de Mayo para los argentinos o de la Meca para los islámicos del mundo. Bueno, hay lugares que tienen mucha importancia representacional, simbólica, cultural y que se constituyen justamente en puntos emblemáticos de la geopolítica mundial. A Mackinder le importaba sobre todo los territorios, ¿no? Y Mackinder va a ser pionero en esta idea de ver a los territorios como lugares con valor estratégico. Mackinder se proponía en este texto, El pivote geográfico de la historia, explicarnos cómo es que el mundo había caído recurrentemente en guerras imperiales durante 1000 años, más de 1000 años, durante miles de años, y estas guerras, va a encontrar Mackinder, siempre orbitaban en torno a cierta zona de Europa. Él trata de explicar, por un lado, a Napoleón, pero también yendo para atrás, las guerras de religión, trata de explicarnos al Imperio Romano y sus sucedáneos, trata de explicar al Imperio Otomano, obviamente, como parte de esta historia del Imperio Romano, en este caso en Oriente. Va a explicarnos también, con esta misma teoría del conflicto en cierta zona de Europa, la historia de los mongoles, de los hunos. Mackinder quiere explicarnos la historia de los imperios que han buscado conquistar el mundo. Mackinder va a decir que para conquistar el mundo, voy a contaros una historia muy breve de Mackinder, ¿no? Les voy a recomendar enfáticamente que cuando tengan un poco de tiempo lean El pivote geográfico de la historia, que es un textito además muy bien escrito, y que lo lean para entender la forma de pensar de los clásicos y sobre todo de los geoestrategas. Una forma que, como les vengo diciendo de que arrancamos, está bastante superada. Pero bueno, entenderla es importante porque además la tenemos muy incorporada esta forma de pensar la geografía política a escala mundial. Bueno, Mackinder, como les decía, trata de explicar la historia de los imperios en términos militares y la historia de la guerra en Europa. Mackinder va a decir, para conquistar el mundo hay que conquistar la isla mundial. La isla mundial es Eurasia, ¿no? Que en el mapa de Mackinder, que seguramente ya han visto, ocupa el centro de las tierras emergidas,
es la más grande de todas, además la isla principal, donde está toda la civilización, donde transcurrió la modernidad. Obviamente es el epicentro cultural para Mackinder de la civilización mundial. No, recordemos que este gran espacio también incluye, por ejemplo, a Jerusalén, a Roma, Atenas, todo lo que está en la cabeza de Mackinder a la hora de explicar los grandes imperios y lo que giró en torno a ellos. Y va a decirnos Mackinder, controlar la isla mundial, además, implica controlar un centro geográfico de esa isla mundial. Entre otras razones, porque Mackinder no podía pensar lo militar sino en términos territoriales, no en términos de ejército, y bueno, quien controla el centro de esta isla mundial va a ser el que tenga la capacidad del desplazamiento de tropas para poder tener el control de el conjunto de la isla. Y desde ahí obviamente proyectarse al resto de las islas de la periferia, ¿no? De los crecientes. Ahora, este centro, este área pivot, que a su vez tiene un corazón en el área pivot, ¿no? El Heartland tan famoso. El área pivot, como verán en el mapa, coincide bastante con el espacio de Rusia, ¿no? De la Rusia contemporánea. Este centro, va a decir Mackinder, va a estar rodeado por accidentes geográficos impenetrables. Desde el punto de vista de Mackinder en 1910, ¿no? Porque hoy ya en el siglo XXI no vemos ningún espacio geográfico como impenetrable. Pero para Mackinder había algunos espacios geográficos que eran verdaderas obstrucciones, sobre todo en materia de conquista militar, territorial. El centro del área pivot va a estar rodeado en el norte por hielo, el Ártico, en el sur por el desierto, ¿no? El desierto del norte de África y el Sahara, obviamente. Y obviamente va a estar cercado en su litoral por el mar. Ahora, hay una forma por donde sí pueden entrar los ejércitos. Hay un área que se va a convertir justamente en un pasaje estratégico, donde no va a haber ni mar, ni hielo, ni desierto, ¿no? Ni arena, ni agua congelada, ni agua ingobernable. Y esa planicie va a ser justamente el ingreso al área pivot por Europa Occidental y sobre todo por Europa Centro-Oriental, que es una llanura. Por lo tanto, Europa Oriental se va a convertir en el acceso al área pivot. Ahora, fíjense lo que acabo de describir. Bueno, de ahí viene el famoso axioma mackinderiano, ¿no? De, bueno, quien controla el área pivot, controla el mundo, quien controla el Heartland, bueno, bla, bla, bla. Ahora, fíjense lo que estamos diciendo en esta organización del espacio político mundial. Hay varias islas en las tierras emergidas, hay una isla central, hay un área de acceso que nos permite controlar la isla mundial y a su vez ese control de la isla mundial nos permite controlar el mundo. Por lo tanto es un mundo donde hay regiones estratégicas, regiones de acceso y accesos que nos permiten controlar por propiedad casi conmutativa otros territorios. El acceso vendría a ser eso, la capacidad de tener poder sobre otros territorios. Por lo tanto, en el mundo de Mackinder, por eso es geoestratégico, el mundo está jerarquizado por territorios estratégicamente relevantes y territorios que serían irrelevantes, ¿no? El estrecho de Gibraltar sería un territorio muy relevante por su valor geoestratégico, como también lo sería el canal de Panamá o el canal de Beagle en nuestro sur argentino-chileno, donde está el pasaje bioceánico. Bueno, acabo de nombrar justamente 3 lugares de acceso
oceánico, ¿no? Marítimo. Eh, pero de esta misma forma podemos hacer también una jerarquía de los territorios en términos de su valor estratégico militar. Por eso, maquinderamente hablando, bueno, Ucrania sería un lugar estratégico porque sería el acceso a Rusia. Bueno, hay toda una forma de pensar el espacio mundial en función del valor estratégico del territorio por esta capacidad de acceso y esta capacidad de proyectar poder y control. Ahora, bueno, este sería el modelo geoestratégico de Mackinder, un modelo para entender el mundo como un todo. Vamos a pasar a otro modelo, completamente distinto. Huntington, el texto más influyente de los estudios internacionales desde mediados de los 90 hasta bien entrado del siglo XXI. Más influyente en términos de lo que se ha comentado y enseñado y analizado este texto en todas las universidades y centros de estudios internacionales del mundo, pero también por la influencia política que tuvo, sobre todo en los pronósticos que se realizaron sobre el choque de civilizaciones y también por cómo se entendió la guerra contra el terrorismo en el siglo XXI, en la primera década, ¿no? Huntington nos plantea un modelo geocivilizacional, ¿no? Él dice que el mundo está dividido entre 7 y 8 civilizaciones. Estas civilizaciones, 7 en el artículo de 1993, 8 en el libro que publicó 3 años más tarde, porque ahí América Latina hace su upgrade a civilización. En el artículo dudaba un poco sobre eso. Bueno, Huntington espacializa el mundo en 8 civilizaciones. O sea, no hay espacio mundial, también de tierras emergidas, ¿no?, que no esté alcanzado por alguna de estas civilizaciones. Occidente, el Islam, la civilización ortodoxa, que venían a ser los rusos y su área de influencia. África, Japón, China, América Latina. Creo que las dije todas. India. Esta teoría de Huntington de las 8 civilizaciones le sirve para explicar, bueno, muchas cosas. Explica con ellas también, por ejemplo, los espacios de afinidad político-cultural que permiten el regionalismo económico y las relaciones económicas, que para él son fundamentalmente intracivilizacionales. ¿No? Les permite explicar también el regionalismo político y ciertas dinámicas de la política internacional, pero fundamentalmente para Huntington el mundo desde las civilizaciones es una forma de explicar el conflicto en el siglo XXI. Para Huntington, una vez caído el manto, así lo denomina, de la geopolítica ideológica de la Guerra Fría, reemerge el mundo de las civilizaciones, el mundo de las grandes configuraciones histórico-religioso-culturales enfrentadas entre sí, y de esta forma Huntington está explicando la guerra Israel-Palestina, la guerra, el conflicto entre India y Pakistán en torno a Cachemira. Obviamente él quiere explicar, fundamentalmente quiere explicar lo que él veía y finalmente, como una suerte de profecía autorrealizadora, ve ya en el siglo XXI el huntingtonismo en Medio Oriente, esta suerte de oposición entre Estados Unidos y el Islam. Bueno, de hecho, uno de los móviles de Huntington es explicar los diferentes conflictos que tiene Estados Unidos con otros espacios civilizacionales. De hecho, bueno, su último libro habla del conflicto por venir entre Estados Unidos y México, justamente por ser dos civilizaciones distintas. Occidente versus América Latina. Bueno,
si uno ve el modelo de Huntington, pareciera ser bastante explicativo de los conflictos de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Esta es una trampa. Todos los modelos tienen una gran capacidad explicativa. En realidad no se están proponiendo simplemente versiones y visiones geopolíticas. Todas tienen su eficacia, ¿no? Por ejemplo, hay eh, otro modelo muy controvertido, también tanto como el de Huntington, porque el de Huntington y este modelo que vamos a ver ahora tuvieron la propiedad de ser bastante justificadores de, del belicismo, ¿no? Y vamos a hablar ahora de Haushofer, uno de los geopolitólogos de la época de la leyenda negra de la geopolítica, ¿no? De la geopolítica clásica más belicista. Haushofer fue un autor que interpretó como quiso a Ratzel, un gran geógrafo político alemán de fines del siglo XIX. Por ejemplo, tomó la teoría del espacio vital de Ratzel y la convirtió en una teoría justificatoria del expansionismo de los nazis. Haushofer nos propone un modelo panregional. Para él el mundo se organiza en grandes panregiones, o sea, regiones de regiones. Y él va a distinguir en primer lugar la panregión americana, luego propone una panregión que iba a englobar a África con Europa, una panregión del Pacífico y finalmente una panregión euroasiática. Obviamente en estas 4 panregiones, el mundo panregional dividido en 4 de Haushofer, él por un lado está reconociendo la inspiración en su pensamiento geopolítico de la doctrina Monroe, que para muchos autores, y yo coincido con ellos, probablemente fue la primera formulación geopolítica moderna, ¿no? La doctrina Monroe traza un área geopolítica en el continente americano, excluye, define casi América a las Américas o al continente americano por la exclusión de la acción colonialista de Francia y de Gran Bretaña, ¿no? América para los americanos significaba eso, ¿no? Excluir potencias extrarregionales de América, una definición sin dudas antagonista del continente americano, y además está dando las primeras formulaciones de una teoría de la seguridad estadounidense y también de la influencia estadounidense sobre el resto del territorio americano. Después han venido otras formulaciones en clave latinoamericanista, etcétera, etcétera, de la doctrina Monroe, pero lo fundamental de la doctrina Monroe es la definición de América como región, la exclusión de las potencias europeas de esta región y el principio de seguridad para Estados Unidos que implicaba la exclusión de las potencias extrarregionales de esta región. De la misma forma, Haushofer, inspirado en esta teoría de América para los americanos, va a plantear las panregiones en las que iban a dominar, obviamente, Alemania en la panregión euroafricana y Japón en la región asiática pacífica. Obviamente está dejando a los rusos maquinariamente el control de su propia región natural, entre comillas. Por lo tanto, Haushofer estaba visualizando un mundo, era un modelo para la posguerra mundial, donde iba a haber 4 potencias territoriales, ¿no? Que iban a ser regentes de las panregiones: Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania y Japón. Estaba ya visualizando seguramente un mundo de equilibrio después de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania no era derrotada, ¿no? Ahora bueno, para ir terminando con esta primera aproximación, hay muchos otros modelos, pero bueno, para ir terminando, también podemos pensar
la espacialización en términos de estructuras. Hay un autor, Immanuel Wallerstein, o Wallerstein, que, tomando también la visión de centro-periferia de Friedrich Ratzel, el geógrafo político alemán que mencionamos hace unos minutos, Ratzel introduce los conceptos de centro y periferia para pensar regiones económicas, y está pensando sobre todo en regiones económicas industriales en Europa, ¿no? El hinterland, donde hay una región de producción, por lo general urbana, una, una región periurbana que la rodea y luego una región de provisión de recursos a esta región urbana. Eso es lo que tenía en la cabeza Ratzel al pensar el hinterland socioeconómico y productivo europeo. Pero bueno, tomando estas nociones de centro y periferia, Wallerstein y algunos de sus discípulos, como por ejemplo Peter Taylor y Colin Flint, piensan el mundo en estos términos, ¿no? Un mundo en el cual hay regiones centrales, regiones periféricas y también hay semiperiferias, que suelen ser aquellas regiones que tienen capacidad de tener también un cierto desarrollo regional y hasta de convertirse en actores importantes de desarrollo regional, ¿no? Para Wallerstein, por ejemplo, Argentina sería un país semiperiférico. Bueno, es una lectura posible de esta visión. La diferencia es que con los modelos que planteamos antes, es que estas estructuras tienen un razonamiento político-económico, hay una cierta materialidad político-económica, que le darían esta forma de modelizar o espacializar el mundo una, una racionalidad que les permite un análisis más autónomo a esta elaboración política modélica, ¿no? Por eso le vamos a reconocer también la capacidad de pensar sistémicamente o estructuralmente a estos autores. Bueno, sin dudas queda mucho por agregar a todo esto, pero nos vamos a despedir por unos minutos y vamos a retomar en el próximo video.